porque estaba en la calle. Pero bueno, eh, bueno, como les decía, es el quinto módulo del seminario de urbanismo. Vamos a esperar unos segunditos para iniciar este módulo. Está ingresando más gente, así que vamos a esperar 5 minutitos y comenzamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio al quinto módulo del seminario de urbanismo dictado por el CESDET. Les doy la bienvenida a todos y a todas. Sé que hoy es un día bastante especial porque muchos de los que están participando tenían que cursar materias, sobre todo los universitarios y universitarias que están realizando el seminario. De a poco se van a ir sumando. Bueno, lo importante es que hoy, en este quinto módulo, que va a presentar Alejandro Bataín, que es el coordinador de nuestro seminario de urbanismo,
como les decía en cada inicio de seminario, Alejandro Bataín es un gran compañero, arquitecto egresado de la UBA, investigador, docente universitario y director de la provincia de, perdón, me quedé, director de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires. Lo presenté tantas veces que... Bueno, hoy vamos a tener el gusto de tener un invitado que es un militante, un compañerazo, una persona que ha dedicado muchísimo, muchísimo al patrimonio y a la identidad porteña en épocas en donde se hablaba de eso y era hablar de cosas rarísimas, de algo que todavía no estaba tan en boga como ahora, del cuidado del espacio público, del interés por la cultura porteña. Bueno, para mí es un gusto presentarte, Carlos. Igual después va a decir unas palabras Alejandro, Carlos Blanco, arquitecto y vicepresidente de Basta de Demoler. Alejandro, si te parece, le damos inicio al módulo y bueno, ya estamos grabando y los que y las que no participen saben que van a recibir un certificado, así que van a poder ver esta charla por YouTube y van a tener que contestar algunas preguntas y respuestas para poder recibir el certificado. Bueno, te doy la palabra, Alejandro, para iniciar el módulo. Bueno, como decía María, Carlos Blanco trabajó tanto en la función profesional liberal, como tuvo un amplio desempeño en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hace varios años, y además tuvo una también nutrida actividad en las asociaciones gremiales profesionales de arquitectos, pero yo lo conocí él siendo muy joven, fue mi primer docente de la facultad, así que tengo un especial cariño por Carlos. Así que además se me suma eso, ¿no? Se me vuelve, hace varias décadas atrás, compartir muchísimo con la facultad ese vínculo personal que no se olvida, ¿no? Entonces, bueno, sumado a todo su trabajo, que realmente merece gran admiración por el coraje y por cargarse al hombro ciertas complicaciones, ¿no? Que uno a veces la mira de afuera y no las vive, y bancársela, como hizo Carlos. Aparte tengo esa cuestión personal, así que bueno, como cierre este seminario me gusta mucho poder recibirlo. Así que bueno, Carlos, Bueno, todo tuyo. agradezco a mis exalumnos sus palabras y a María, nuestra compañera militante de las áreas sur de Barracas, porque yo soy nacido y criado en Barracas, Barracas al norte, ¿no? Barracas al sur, que es Avellaneda, y es interesante conocer los temas de las unidades territoriales, entre lo que estábamos comentando hace un rato, que es aquello que es el área metropolitana y la capital federal, ¿sí? Por una cuestión administrativa están divididas, pero por cuestiones de intereses históricos y patrimoniales, en este caso, están unidas. La historia de Avellaneda y la historia de Barracas es la misma. Están los mismos personajes, e incluso jugadores nacidos de un lado se hicieron famosos del otro, y viceversa, jugadores de fútbol. Una de las características de Barracas es que tiene 4 clubes importantes. Uno se fue, pero hay otros 3 que quedaron. Y si sumamos a eso a los de Parque Patricio, somos muchos. Tiene que ver mucho también con la industria del talento, la industria creativa, el patrimonio argentino, con una característica de identidad porteña, ¿sí? La porteñidad de la forma de jugar al fútbol tiene esas características que trascienden las visiones globales y son específicas y locales. Así que bueno, tiene que ver mucho con el tema del patrimonio arquitectónico, urbano y ambiental, y por eso cuando hablamos de desmemoriar la ciudad como objetivo del neoliberalismo, aplicado en distintas gestiones políticas, porque son transversales a las distintas orientaciones políticas,
podemos decir que hay algunos casos muy explícitos, como fue las imágenes de los billetes con los cuales nos manejamos los argentinos. Cambiar el peso argentino por un animal era correcto si hubiera estado, se hubiera consensado, se hubieran hecho formas de transición, pero de allí a borrar directamente cuestiones que tienen que ver con el patrimonio de nuestros próceres, es una cuestión particular del actual neoliberalismo, que es poder borrar y volver a reescribir con sus valores y sus éticas y estéticas. Esa es la situación. En el caso de los billetes y en el caso de la arquitectura es lo mismo. ¿Por qué lo decimos? Bueno, tenemos hace poco, hubo un cambio de código urbano, de código de planeamiento, que era correcto que se cambiara porque estábamos manejándonos con un código de la época de la dictadura, del año 77, que podíamos rescatar algunas cosas, pero la más irrescatable de todas era que no era un proceso participativo con el cual se había engendrado, sino que era un grupo de iluminados intelectuales, algunos muy conocidos, nuestros, por lo menos de la profesión de arquitectos, pero no dejaba de ser un grupo de iluminados que sacó el código. Detrás de eso, que se llamó código morfológico, o se llama, o le dicen código morfológico, en realidad lo que se intentó, o lo que se intenta, es cambiar la forma de los barrios, la forma de la ciudad, particularmente en los lugares de mayor poder identitario que tiene la ciudad. Va particularmente sobre los APHs y los bordes de los APH, que son las áreas de protección histórica, con temas de densidad, con temas de alturas, máximas permitidas, pero que rompen el tejido urbano existente, y que intenta generar una narrativa contemporánea del neoliberalismo food truck, que es el que de alguna manera se ha impuesto. En todo lugar donde se planifica va a parar un food truck o un centro comercial gastronómico o algo parecido que esté enganchado con algún servicio de cuarta. Pero bueno, frente a esa cuestión fue interesante la aparición de organizaciones de las características de Basta de Demoler, que frente a un silencio muy particular, que era producto de que el ámbito patrimonial estaba hegemonizado por los sectores académicos, por la facultad, por los profesores que la integran, por aquellos historiadores oficiales, todos esos que tienen de alguna manera metido un pie en el mostrador de las gestiones políticas y el otro pie en su propia economía personal. Todo eso implicaba de que había muchas cosas que se sabían que se hacían mal, o que estaban mal hechas, o que estaban mal encaradas, pero nadie levantaba más la voz de lo que había que levantarlo. La aparición de Basta de Demoler, con un perfil más heterogéneo, donde habíamos académicos, habíamos participantes de organizaciones profesionales reconocidas de la matrícula, pero también había gente que provenía de otras profesiones y disciplinas, particularmente abogados, y en algunos casos hasta ex integrantes del Ministerio de Justicia. O sea, todo eso fue un combo
explosivo, porque a nosotros, desde la perspectiva de los profesionales de la arquitectura, nos permitió ver que podíamos encarar la defensa de los temas identitarios desde otras perspectivas, entre ellas las que nos daba la constitución de la ciudad, que habían pergeñado los constitucionalistas y que era letra muerta hasta que la empezamos a hacer valer, por lo menos en la parte del patrimonio, porque está enganchada todo el articulado 41 y todo eso con los derechos humanos en general, globalmente, y con los particulares que son el tema de la identidad y de lo local. Todas estas cuestiones, bueno, nos permitieron encarar la defensa y de las ONGs con una característica distinta a lo que se venía haciendo. Basta de academia, basta de sanata y en algunos casos hasta nos permitió utilizar cuestiones de las procedentes del Poder Ejecutivo y del Legislativo de la ciudad, aunque de alguna de la nación. Pero bueno, ese es el panorama de lo que son las ONGs de tercera generación, serían, o sea, vinculadas a los temas del derecho, de los derechos humanos y de los derechos ambientales. Cosa que hasta cuando aparecimos nosotros en el 2007, muy pocas había. Entre ellas podemos hablar de Fundación Ciudad, que había hecho algunas cosas vinculadas a esto, algo de nuestro amigo de la parte de Palermo y de que venía de los vecinos sensibles de Palermo, todo un grupo de vecinos importantes que había gestionado unas organizaciones vecinales muy fuertes en defensa del Parque 3 de Febrero y de los espacios verdes y ambientales de la zona de Palermo. Bueno, todo eso, todo ese combo, de alguna manera canalizó este tema de las presentaciones que hizo Basta de Demoler en su momento, que fueron amparos desde puntos específicos de edificios como objeto hasta áreas ambientales importantes de la ciudad, incluidas espacios verdes y espacios ambientalmente en peligro de desaparecer. Yo tengo como una especie de pequeños PowerPoint de 5 o 6 fotos, que son secuencias que están vinculadas a una cuestión particular, porque todas tienen que ver con mi biografía. Algunas antes de que apareciera Basta de Demoler y otras con Basta de Demoler, pero todas en 700 metros de la avenida Caseros. Y ahí se toca con María y con Dolín también, por algún lado, que es desde el Parque Lezama hasta la Estación Constitución. Son desde el 400 al 1100 de Avenida Caseros. Y ahí tenemos ganados, perdidos, historias personales. Mis hijas fueron, cuando iban a la primaria, las señoras profesionales que son ahora, iban a una escuela en la Avenida Caseros al 600. Entonces, una escuela pública. Y ahí apareció cuestiones que tienen que ver de cómo las organizaciones vecinales de alguna manera expresan una idea de ciudad y eso a través del tiempo se concreta. Yo estoy hablando de mediados de los 90, o sea, hace más de 25 años, cuando mis hijas iban al colegio de Avenida Caseros, que es el colegio Garay,
y iban al primario y ya no querían que las llevara, querían ir solas, porque vivíamos a 2 cuadras por la avenida Caseros, y que las vigiláramos a 50 metros. Ustedes, todos los que han sido padres, conocen eso. ¿Eso qué fue lo que planteó? Bueno, había un tema de seguridad, que en alguna parte pasaban sobre Avenida Caseros varias líneas colectivas, siguen pasando las mismas, 39, 10, el 22, bueno, y era peligroso. Entonces se planteó en una asociación vecinal que se creó en el Parque Lezama, que fue porque se iba a hacer un enrejado del Parque Lezama durante la gestión de la Rúa. Estamos hablando del 1998, 97, sí. 98, 99. Claro, y ahí esa organización de vecinos del Parque Lezama tomó el tema de la avenida Caseros y del peligro que fue volcado tanto por mí como por Adriana Pérez Moralejo, que es mi mujer, y la mamá de las nenas, y se fue planteando discusiones horizontales de cómo debía ser, qué había que hacer para bajar la velocidad de los colectivos, cómo podía ser un corredor más seguro, y también eso se llevó a la cooperadora del colegio, también lo tomó la cooperadora del colegio. Bueno, toda esa interacción y dinámica que hay entre vecinos fue convergiendo y se constituyó en un pedido de comunicación en esa época del diputado Josami, del cual Adriana es la asesora, y arrancó la parte institucional, pero la parte de participación ya venía de mucho antes. Así que bueno, les voy a poner unas cositas que ayudan a hacer estos comentarios. Ay, ¿por dónde andará? Por acá. Sí, fíjate abajo, Carlos, que dice compartir pantalla. Ahí va. Sí. ¿Ahí fue? Sí, me la está cargando. Bueno. Listo, ahí ya estamos viendo. Dale. Bueno, estamos hablando de un proyecto de comunicación, como ven, la parte institucional, qué es eso, fecha 15 del 10 de 1998. Norma número 412, y es una declaración de la legislatura de que había que resolver el tema de Avenida Caseros, por lo menos lo que planteaban los vecinos. Yo recuerdo que en algún momento había, perdón, quiero pasar a la otra. En algún momento había pasado por mis manos una plancheta de catastro y había visto que en algún sector de la avenida Caseros había adoquines de madera, en la esquina, particularmente de la esquina de mi casa, que era Caseros y Bolívar, y había también una especie de bulevar pequeñito, que en realidad no era un bulevar, era un cordón ancho, donde estaban las catenarias del tranvía que pasaba por Avenida de Caseros. Y las catenarias del tranvía es una columna que tenía colgada un cable de un lado para la ida y un cable para la vuelta del otro lado. Eso había generado como una especie de cordón ensanchado, que lo que hizo fue se recreó como bulevar. Y ahí apareció este proyecto de interés, y acá están viendo las fotos, el estado de antes de la intervención, que era
lo que se ve atrás es el Museo del Parque Lezama, el Museo Nacional, el Museo Histórico Nacional, y después se ve con la propuesta, un dibujito, de cómo debía ser intervenido. Eso lo tomó en su momento Silvia Fajre, como área de patrimonio del gobierno de la ciudad durante la gestión, finales de la gestión de la Rúa y principios de la de Ibarra y en el medio. Y bueno, se empezó a concretar. Hay distintas imágenes que se puede visualizar lo que es y cómo se constituyó eso y cómo se concretó. Y claro, hay un tema. Bueno, en una es una foto muy particular, muy interesante, de lo que quedó el sector de Avenida Caseros al 400, con el fondo del Museo Histórico Nacional. Y bueno, en la otra lo aparece Adriana como parte de, tanto por haber reciclado el mercado del pescado, donde está el Centro Metropolitano de Diseño, como parte de del bulevar y de las rejas del parque, aparece el tema de esta imagen bucólica de lo que es la Avenida Caseros. ¿Por qué digo bucólica? Porque podemos discutir esto. O sea, esto ya es la Avenida Caseros gentrificada. ¿Qué quiere decir? Que todos sabemos técnicamente que la gentrificación es parte de los modelos de inversión y expulsivos de la población local. La aparición del bulevar y la visión y las inversiones generaron este tipo de cosas porque el Estado se olvidó de cómo controlar estos temas de gentrificación. Así que fíjense cómo desde una buena intención, como fue, acá está en la foto de la Bugatti, o de los desbordes de los locales veganos y ambientales correctos para la Avenida Caseros, también están marcando una expulsión de la población local. ¿Qué fue eso? Bueno, es que los proyectos deben ser integrales, por más buenas intenciones que las ONGs tengamos y los vecinos volcamos hacia las gestiones políticas para que ejecuten cosas, a veces hay cosas que se escapan. Se escapan, pero había instrumentos para controlarlos que nunca se pusieron en práctica, en ninguna gestión. Obviamente en la actual mucho menos. Y esto lo muestro porque tiene un diálogo acá al costado, en el cual un grupo de vecinos del actual, ex vecinos míos, del actual San Telmo, plantean, y si lo hacemos en Avenida Independencia y San Juan para que parezca lo mismo que en Avenida Caseros, puede ser una cosa a proponer. O sea, imagínense, es correcto lo que intentan, pero hay que perfeccionar los instrumentos de control de la gentrificación. En el tema patrimonial eso va de la mano, ¿sí? Bueno, acá quedó una foto vacía que quería mostrar lo que es las columnas catenarias de los tranvías, que la verdad eran hermosas, similares, hechas en los talleres de hierro fundido, bueno, tremendas, que desaparecieron. No sé si quieren abrir una charla, porque esto es parte, o si seguimos viendo cosas así y vamos comentando, porque la Avenida Caseros tiene otros, como el actual amparo que le ganamos a Caputo y sus socios para parar
un edificio que se les había escapado y habían hecho 4 pisos de más. Pero bueno, ese tema. No sé cómo quieren manejar la gestión, yo, Alejandro, María. No, como te sientas más cómodo, Carlos, si querés, así con casos, no sé cómo preferís, o si plantear hay todo y alguien... después. Bueno, porque veo que en el chat no hay nadie está preguntando nada en particular, pero si se entendió, sigo. El otro, bueno, el otro tema también, bueno, tiene que ver con esto. El amparo en Avenida Caseros al 500 ya es más actual, es de 2016, no, 2018, 2019, y ese amparo en realidad también empezó por una demanda de vecinos que se habían reunido a través lo que se llamó Casco Histórico Protege, que fue una especie de núcleo armado a través de las redes de vecinos de San Telmo, algunos que conocía y otros que yo desconocía, pero también con una participación de jóvenes interesante, que habían hecho varias intervenciones cuando se dieron cuenta que una parcela que había quedado desprotegida, entre comillas, en una área de protección histórica, podía generar un edificio de una volumetría muy agresiva a lo que es el área de protección histórica. De hecho, sigo pensando que es muy agresiva, a pesar de que ahora la justicia le impuso las normas que corresponden y por lo tanto no se pueden, tuvieron que bajar los 3 pisos que habían conveniado con alguien en sus procesos, procedimientos administrativos del gobierno de la ciudad para aprobar planos. Que después podemos charlar de todas esas cuestiones, todos son conocidos, las empresas, los gestores, todo. Pero bueno, el tema principal de ese edificio es que ya en su momento, cuando se hace el área de protección histórica perteneciente a ese sector, esa parcela como era atípica, era mayor de 2.500 metros cuadrados, se desprotegió y por lo tanto fue caldo de cultivo para lo que luego ocurrió, que fue la judicialización. Entonces, aquello que veíamos que podía pasar en el año 2000 y algo, ocurrió en el 2017, 2018, 2019. O sea, prever de que algo podía ocurrir de esas características. Obviamente, ¿por qué? Porque el capital inversor siempre quiere más. Eso la tenemos muy clara y las únicas formas de que no quiera más es la justicia. Y como nosotros tenemos una manera de gestionar ese tipo de cuestiones, sabemos que en algunos casos los podemos derrotar y en otros nos derrotan mucho. Yo les cuento muy rápido, de nuevo, con otro, que se llama, es muy particular porque le llama, los más jóvenes le pusieron el mamotreto a esta. ¿Se está viendo? ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Eso que ven ahí, claro, eso que ven ahí fueron publinotas en los 2 diarios más conocidos de la ciudad de Buenos Aires, donde salieron a vender un mamotreto
que tenía 2 pisos de más. Es tan simple como eso. 2 pisos más dependencia, o sea, 2 pisos más 2, o sea, 4 pisos. Dependencia de servicio, alguna cosa que le habían regalado por algún otro tema, bueno, todo esto. Los vecinos se juntaron y nosotros, con Basta de Demoler y con el Observatorio de Derecho a la Ciudad, con Jonathan Valdivieso, hicimos la presentación ante la justicia solicitando el amparo, que no los dio. No sé si pasa. Ahí pasó. Bien. Arrancó con una cuestión simple, como hacen los vecinos, bien de los barrios, bien barrial, que es un change o algo, contar firmas para algo que veían que se complicaba. En este caso, con una gráfica muy simple, mostraban en Colorado donde alguien se había pasado de vivo y después lo que la norma permitía. Bueno, estas fueron intervenciones que se realizaron pegando sobre la empalizada ya de obras que se estaban haciendo sobre intervenciones artísticas realizadas por vecinos. Y esta fue el disparador que generó el amparo. A partir de ahí empezamos a tener todo... ¿Cómo? Me quedó un sonido, perdón. Bueno, es el amparo, y después una perspectiva mostrando bien, de forma taxativa, a dónde se les había escapado la firma de la lapicera. Distintas intervenciones, como ven, frente sobre Avenida Caseros, en la esquina con Bolívar, aparecieron los carteles que corresponden a todo vecino preocupado por lo que van a hacer. También aparecieron movilizaciones llevadas adelante por distintas organizaciones, en este caso de otros barrios y también de locales de la zona de San Telmo, algunas barracas. Ven cómo los balcones se empezaron a vestir contra esta intervención que estaba desarrollando la inversora TLT de Caputo Construcciones. Y bueno, distintas formas de piquetear y salir a la calle y expresar una voluntad contraria a lo que se estaba haciendo. Se planteó también reuniones en la legislatura, y donde se expresaron las distintas características que se estaban violando a los códigos de planeamiento y a las normas de participación ciudadana, y ahí terminó. ¿Qué determinó? Bueno, terminó la justicia aplicando la norma y ejecutándose el edificio de acuerdo a derecho. En el medio, bueno, quebraron 2 empresas, mejor, esa es otra historia que se puede hacer de cómo se financió, una de las empresas fue vaciada, apareció en los Panama Papers. O sea, a ver, esos son los muchachos con los cuales nosotros peleamos. Por eso decimos, no son muchachos como nosotros, son pesados. ¿Sí? Entonces, a veces pasan esas cosas. Les hacemos valer las normas y a veces podemos ganar. Y otras
somos derrotados. Siempre tiene que ver con un perfil de las características de los juzgados sobre los cuales caen y de la forma de plantear judicialmente los amparos. Eso a veces hace innegable el derecho de los ciudadanos a ejercer sus derechos, valga la redundancia. Eso está en Caseros al 500 y eso está enfrente de donde, en el loft, pequeño loft en el cual vivía con mis hijas. Así que vi toda esa historia desde que era una fábrica de neumáticos y se recicló en Oca como correo y de Oca como correo pasó a transformarse en un terreno abandonado, en una parcela gigante. Bien, podemos seguir con otras características, que es aquellas cosas que están fuera de lugar, que son, que aparte, si bien fueron paradas con un amparo, en realidad la empresa y los propietarios decidieron acabar antes de que cayera el amparo con lo que los vecinos llamaron el ovni de San Telmo. En este caso nosotros como ONG nos asociamos a Rafael Gentili, que era diputado de la ciudad. Asociamos, quiere decir, que llevamos a su despacho la posibilidad de hacer un amparo, porque se estaban violando un conjunto de normas. Rafael Gentili tenía un grupo de asesores muy importantes, gente muy conocida. Ya me va a salir los nombres y todo eso, que no me quiero olvidar de nadie, con el cual se realizó el amparo. Ese se llama el OVNI de San Telmo. Como ven, estamos así. ¿Lo vas a mostrar, Carlos? ¿Alguna foto de esto? Perdón, lo muestro. Sí, ahí lo muestro. Por ahí algunos lo han visto, otros no. Piedras y Avenida Caseros. Piedras, esquina Caseros. Área de protección histórica, tenía un edificio sobre piedras con catalogación preventiva y otro con catalogación por ley sobre Avenida Caseros. Pero a alguien se le ocurrió hacer esta cosa. Alguien de mal gusto pensó que podía pasar, ¿no? Nunca entendimos muy bien, nunca pudimos averiguar las particularidades por las cuales se generó esto. Calculamos que era desde el punto de vista del marketing, hacer una cosa rara, les iba a permitir venderlo más rápido. Pero creo que cuando los vecinos vieron esto, un horror. Lo que apareció como resistencia a este tipo de cosas. Y la verdad, la particularidad que tiene cómo se paró esta iniciativa privada es que se hizo a través de las redes, particularmente la prensa gráfica, particularmente Página 12, y las redes. En ese momento todavía recién iniciándose, pero mucho Facebook, mucho alguna cosa vinculada a los mails, y estamos hablando de 2014, 2012. Ahora no lo tenemos, no me acuerdo con precisión cuándo. Como ven, por ejemplo, bueno, la aparición 9 de noviembre de 2011, era más antiguo todavía. La aparición de una denuncia en un blog de un grupo de vecinos de Barracas. Digamos, para los que somos del barrio, algunos sabemos que
Barracas se divide en ese momento, ahora no, María lo va a entender. Barracas se dividía, la avenida Caseros, el eje de la avenida Caseros dividía para un lado Barracas, para el otro Santo Domingo. Ahora la división pasa por avenida Martín García. Pero en esa época se dividía el eje de Baricentro. Por eso el blog Proteger Barracas, que está en manos de un arquitecto, también exalumno mío en La Plata, fue el que generó la toma de conciencia de los vecinos. Y también fue de donde la prensa fue utilizando los contenidos, pareció interesante poderlos llevar adelante. Y bueno, se fue a través de los años, porque esto, fíjense, 2011, 2012, 2013, o sea, la obra se había parado, producto de esto, pero no, la justicia no había actuado. Había una denuncia, Basta Demoler había dicho que iba a hacer la demanda, pero todavía no se había presentado. Y lo que sí se presenta, ahí está expresado, en octubre de 2013, o sea, casi 3 años después, un año y medio después, el legislador Rafael Gentili, de Izquierda Democrática, junto a representantes de Basta Demoler y de Proteger Barracas, presentan esta amparo. Y eso fue lo que concretó directamente el paro de ese proyecto inusitado por parte de un inversor fuera de lugar, por no decir otra cosa. Se perdió mucha plata, hay mucho capital privado perdido, ahí había una estación de servicio, hubo que sanearla, también demolieron un edificio, una propiedad que no tenía importancia, pero la demolieron. O sea, un inversor privado que mal asesorado, donde creen que solamente vale lo que ellos proponen y no haber consensuado, no haber planteado una cosa más acorde al lugar. Porque también se podía haber hecho como el Astor, como lo que ocurrió con el edificio de Caputo. Podía haber bajado las alturas, se podía haber hecho una cosa global que englobara la altura máxima y el entorno. No, bueno, todo mal. Así que bueno, ahí fue donde se paró el OVNI. Prohibido por amparo, el 19 de septiembre de 2015. Eso demuestra, estamos en Avenida Caseros al 600, porque es Piedras y Avenida Caseros, eso demuestra esta dinámica de las organizaciones vecinales, con planteos claros frente a la justicia, con presentaciones concretas, marcando cuáles son las normas que son violadas, podemos obstruir este tipo de concreción. Bueno, en algún momento el actual intendente, jefe de gobierno para los ciudadanos de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, dijo, bueno, pero si hay una norma que nos obstruye, la cambiamos. Que de hecho lo han hecho y en algunos lugares nos han derrotado y en otros les hemos ganado. Pero bueno, esa es la situación. Paro con el OVNI y creo que me queda alguna cosita más, pero no sé cómo vamos con los tiempos. Podemos llegar a Avenida Caseros a alguna otra parte.
Pero lo que sí me interesa es cómo todo esto tiene que ver y está cruzado con la biografía de las personas. En el caso mío particular, algunas cosas fueron hechas como operadora de la Escuela 7 Garay de la Avenida Caseros, en otra como asociación de vecinos del Parque Lezama, en otras como Basta de Demoler, en otra como Observatorio de Derecho a la Ciudad, y son distintas maneras de intervenir que tenemos los vecinos para tratar de ejercer nuestros derechos. ¿Sí? Ustedes me dirán los tiempos. Sí, si querés mostrar algo A mí me más, gustaría... Sí, perdón. Sí, no, dale. dale. No, decía, a mí, digo, tengo un montón de cosas que voy notando y digo, cuando vos, sobre cada cosa, siempre surge algo nuevo. Yo estoy súper interesado en lo que mostrar, porque aparte no conozco, la verdad que no Es lo como conocía. se puede hacer una película, como ven, es casi yo decía, sí, es como una secuencia donde el hilo es la avenida. Y uno la puede contar con al 400 pasó tal cosa, al 500, al 600, al 800. Es así. No, lo que pensaba que es Bueno, loco que los vecinos se tengan que juntar para que se cumpla una norma, que realmente es el trabajo del Estado, que se cumpla la norma que el mismo Estado fija. Es como bueno, disparatado. claro. Digo, la acción de los vecinos tendría que ser en cuestiones más finas y particulares, tal vez consensuar cierta estética, si se quiere, ¿no? Porque, digamos, Sí, en cosas más finas, pero trabajar para que se cumpla la norma, que el Estado debía hacerla cumplir, que es su rol, es disparatado tener que estar sobre eso, ¿no? Es como hacer una tan marcha para difícil. que paren el semáforo en rojo los autos. Digo, no es tarea de los vecinos que se cumpla la norma. Es muy loco eso. Claro, bueno, eso sí es así. Yo creo que tiene que ver con el modelo elegido política por la gestión actual. En su momento había un principio de organización participativa cuando se crea la ciudad autónoma. Pero nunca se pudo concretar. Creo que por debilidad de las organizaciones vecinales en ese momento y también por las características anárquicas que tienen los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Si uno se remite a la historia de las sociedades de fomento que concretaron sí, el socialismo y los anarquistas en la década del 20, donde iban desde el derecho a tener iluminación pública o tener alcantarillado o cosas por ahí más simples, incluso hasta hay organizaciones que en su momento tenían que ver con el tema del acceso a la leche diaria, fresca. Bueno, si uno va viendo todos esos procesos, cómo se cortan, se construyen, se consolidan y a veces en 2 o 3 años desaparecen y se hace otro, y hay otros que se institucionalizan. El Hogar Obrero se institucionalizó como una organización social y política que concretó cosas. También desapareció. ¿Sí? Pero bueno, tiene que ver con las características también de la ciudad de Buenos Aires. No se olviden que en este caso nosotros siempre hacemos la defensa que la ciudad de Buenos Aires no está defendiendo su patrimonio, está defendiendo el patrimonio de los argentinos. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Buenos Aires han ocurrido cuestiones que trascienden la mera cuestión municipal. Es más, hay nacionales e internacionales, como decidir si el Ejército Libertador cruza o no la cordillera, o va al Uruguay en esa época, lo libera,
o hace la guerra contra Brasil y Portugal. Bueno, todas esas cuestiones se decidieron en la ciudad de Buenos Aires y trascienden, por lo tanto, esta visión municipalista que tienen algunos ciudadanos de la ciudad. Hay varias, yo siempre decía, cuando llegaban mis hijas al colegio, decía, pensar que San Martín, a Remedios de Escalada, la conoció 4 cuadras después de la escuela donde yo iba, que era donde tenían la residencia los Escalada. Ahí había una quinta y ahí conoció a la niña Escalada. Y cuando San Martín venía a Buenos Aires, no iba al hotel, no, iba ahí, a la residencia de los Escalada, que estaba en Avenida Caseros, entre Ríos y Montes de Oca. ¿Sí? Y no fue una sola vez, viví ahí y cuando estuvo a punto de ir al exilio, cuando salió al exilio, porque si no lo metían preso, también estuvo en la casa de los Escaladas. También la nena, Merceditas, también iba caminaba por Avenida Caseros, porque estaban los abuelos. O sea, a ver, la historia del continente y la liberación de Chile, Perú y Colombia, o parte de Colombia, tiene que ver con la Avenida Caseros. Entonces, es así. Debemos pensar que el patrimonio trasciende lo local. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, sintetiza lo que es la Argentina. Así que bueno, esa es la defensa por la cual muchos de nosotros planteamos el tema patrimonial desde esa perspectiva. Sumado a lo que decís, Carlos, que casi todo el patrimonio que valoramos de la ciudad está construido hasta 1880 por la provincia de Buenos Aires y entre 1880 y 1996 por la Nación, Sí. que era territorio federal. Con lo cual uno puede decir que hasta 1996 todo el patrimonio que se construyó no era particularmente de los Así porteños, es. era de la provincia y de la Nación. Entonces, cuando dicen, viste, vienen y nos usan los hospitales. Che, ¿cuándo se construyó el Así hospital? es. ¿No? Bueno, Claro. te lo hizo la Nación o te lo hizo la provincia, en definitiva, ¿no? Es que la provincia, claro, es así. Sumado, claro, bueno, es más Tal una es así que sí. si la verdad se hubiera, en el momento, se hace autónomo, la ciudad se hace autónoma, lo que era propiedad de los argentinos, como inversión de los argentinos, separándolo de la municipal, yo creo que la ciudad todavía estaría pagando la autonomía. Obviamente. Yo creo que fue un error la autonomía, pero esa es otra discusión. Imagínate que significó una revolución importante, una guerra civil, y no se puede, como se resolvió, que se resolvió en 2 reuniones en la Casa de Gobierno entre Menem y Alfonsín. Esa es una discusión que tenemos que darnos como argentinos y que, ¿por qué? Porque lo que significa que la mayoría de los presidentes de una nación sean catapultados desde un espacio geográfico y territorial como la Ciudad de Buenos Aires, hace que genere esta inestabilidad institucional que tenemos. Porque no puede ser así. Y casualmente es así porque no solo es una culpa de los medios y todo eso, sino porque hubo un error en ese momento. Pero es una discusión que está fuera del patrimonio. Esto si quieres hace. Pero sí.
Sí. Ni hablar de los resultados que dio todo eso, ¿no? Además, como ya es un gran antecedente haber pasado por la gestión de la ciudad. Pero me parece el tema que un poco que tocó Eugenia, que son estos, ella no lo llama gentrificación, nosotros lo llamamos gentrificación para simplificarlo, ¿no? Digo, y que mostrabas un poco en la avenida Caseros, y que pasa en todas las situaciones de donde uno, tras esa vocación que tenemos, que nos dedicamos a esto, de mejorar, reconvertir, modificar ese espacio, digamos, y arrasamos, desde la ignorancia casi, desde digamos, la bestialidad de este proyecto civilizatorio, ¿no? que quiere homogeneizar y quiere poner en caja y quiere embellecer ciertas situaciones. Digo, ¿qué herramientas conocés que se usan, digamos, para que no se produzca esto, no modificar o controlar la modificación del valor del suelo, proteger al comercio local, que sé yo, la calle Defensa, digamos, yo me acuerdo cuando era pibe era una cosa, y hoy tenés cadenas multinacionales, un Starbucks frente a la plaza, ¿no? Que es la pérdida de la identidad y lo que nos hace interesantes, digamos, como sociedad. ¿Qué herramientas podríamos utilizar? Bueno, imagínate, a ver, la experiencia, nosotros a veces decimos, bueno, las experiencias son muy particulares de Latinoamérica y en Argentina en particular, pero hay otros países que han vivido lo mismo. En el caso de los franceses la tienen reclara. El tema de la gentrificación lo hacen controlado. Cuando hay un inversor, el 30% de los departamentos son dirigidos y orientados al alquiler de sectores medios y medios bajos. Y son subsidiados por el propio Estado. En el caso de los holandeses es algo similar. Tanto en la vivienda, como en la escuela, como en el tema de los comercios, como qué tipo de comercios se controlan y se protegen y cuáles no. Por ejemplo, el modelo que tenía la calle Defensa, pergeñado por Peña en su momento. Peña fue un funcionario de Cacciatore, ¿sí? Cacciatore era un intendente en la época de Videla, digo, para las nuevas generaciones. O sea, era lo peor de lo peor que podía haberle pasado a la Argentina. Generó un funcionario como Peña que salió a la defensa del patrimonio y que creó un conjunto de cuestiones con una dinámica propia, la podíamos haber firmado vos, yo, María o cualquiera de nosotros, que fue la feria artesanal y los anticuarios. Casi desde la intuición, no había, digamos, para ser honesto, no había grandes estudios de evaluación, de impacto, no, desde la intuición de lo que podía llegar a ser, tal como se hizo en Montevideo, tal como se hizo en Colonia, de tener, decidir, hacer la toma de decisiones que corresponden, lograr que un intendente que quería, como Cacciatore, que nuestro Mauricio Macri lo tiene como modelo, valga la redundancia, como Cacciatore, que quería demoler todo San Telmo con un proyecto de Odilia Suárez y hacer todas torres, y lograrlo neutralizar y decirle, no, congelemos acá, y declaró área de patrimonio, no era área de patrimonio histórico, tenía otro nombre, y congeló San Telmo, convenciendo a Cacciatore. Siempre él contaba, fue una reunión, medio como decía, y le dijo, ¿le parece? Y sí, señor, porque sí, pues, me convenció. Bueno, ya está. A veces los técnicos tenemos esas posibilidades
y en este caso es un buen ejemplo de lo que ahora se destruyó. Está destruido el tejido comercial local, no existe más, la demanda, si vos querés, los comercios de demanda cotidiana tampoco existen más, quedan muy pocos, o sea, eso se lleva puesto a la gente que vive en el barrio y que tiene que salir a comprar la leche día por medio, qué sé yo. Bueno, todas esas cuestiones no están protegidas. Y podían haberse protegido, porque ya sabíamos que iba a pasar eso. Y que puede ocurrir cosas peores todavía. Por ejemplo, ahora se está nivelando toda la calle Bolívar, frente al mercado de San Telmo, donde el mercado de San Telmo, si bien es privado, está catalogado y protegido, y por lo tanto se le podía haber puesto determinadas condiciones de cómo podía reciclarse, no el edificio, sino las actividades. No ocurrió, no ocurrió y no va a ocurrir, porque hay una visión, la visión del modelo del polo gastronómico y del food truck es la que prevalece. Que yo como Estado te preparo el espacio público, eso ustedes se lo apropian, lo privatizamos y por lo tanto un negocio para todos, para ellos. Los vecinos pierden, la ciudad pierde porque no hay manera, porque la inversión no se recupera. Esa inversión es a fondo perdido, porque los impuestos no se los van a aumentar más. Bueno, todas cosas que uno, con pequeñas cuestiones que son de detalle, de una especie de, como la medicina china, como una acupuntura en por cada metro hacer tal cosa, no se desarrolla, ni se va a desarrollar porque al capital no le interesa. Sí, no solo, ahora vamos a ir un poquito a las preguntas, pero perdón, uso mi privilegio. Justo Eugenia Cochea, que la otra vez dio la charla pasada, nos comentaba, hay una ley que se aprobó muy rápidamente en la legislatura, que tiene un nombre como producción en barrios populares y demás. Por supuesto, los nombres siempre son con lo primero que se engaña a los pueblos, con los nombres de las cuestiones, que en realidad tiene es una serie de beneficios para empresas comerciales que se radiquen en los barrios populares, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, reconocerte el 80% de tu inversión en el lugar, o sea, vos que yo, Pharmacity, por ejemplo, ¿no? Coloca un Pharmacity en un barrio popular, le descuenta el 80% de los gastos de instalarte, o sea, le saldría del 20%, y además la ley supuestamente dice que vos tenés que tomar el 30% de tu personal del barrio, pero solo si vos considerás que está capacitado. O sea, podrías no tomar a nadie, una empresa de esta jerarquía va a absorber el dinero en lugar de dejarle el dinero que circule en el comercio local, van a ir a destruir, o sea, van a ir a absorber estas cadenas, dinero en los barrios populares, no le alcanza con la gentrificación en los barrios, digo, esa voracidad que vos decís, no alcanza, sino que van a ir a los barrios populares informales a extraerle dinero, ¿no? El neoliberalismo se alimentó de los contenidos progresistas en función de poder desposeer a los sectores más desprotegidos. Sí. O sea, esa desposesión es cotidiana, o sea, el remedio, a mí, no sé, el geniol, la plusvalía que me dé el paquetito de geniol, se lo saco. Es así. Esa desposesión es cotidiana y se va dando cada vez en los pequeños espacios. Cada vez más se va achicando y en esos pequeños espacios sobre los cuales puede avanzar, va a ir avanzando.
La única manera es la resistencia. La resistencia, por eso, desde esta perspectiva de todo lo que yo conté, yo siempre soy partidario del foquismo social. El foquismo social es una herramienta tomada de una visión político-militar de lo que es el territorio, en el cual en algún lugar siempre una llamita puede generar un gran incendio. El foquismo social lo que permite es aglutinar a los sectores y a los vecinos más movedizos, más intelectualmente con unas características de militancia particular, local y territorial, que van a permitir resistir estos avances que dan sobre la totalidad de los espacios populares. No es solamente sobre los barrios populares como Villa 31, Barrio 31, o la 21, o lo que sea. Van a ir sobre todos los barrios, donde sea, y si pueden ir sobre el área metropolitana, van a ir sobre el área metropolitana. Entonces, esa desposesión se va a ir dando en función de que si no se neutraliza con organización, con solidaridad y con unidad de los ciudadanos, va a ser muy difícil poder combatirlos. Es así. Sí, y lo que es terrible, incluso que el discurso dominante en gran parte de la sociedad es que está bien todo eso. Digo, mirá cómo mejoró este lugar, porque mirá qué lindo que está, porque hay negocios lindos, porque mira la gente, hay más plata, porque el metro cuadrado vale más. Ese gran problema que el discurso de la arquitectura oficial avala y fundamenta todo esto, le da las bases técnicas para expandir ese modelo neoliberal. Sí, esa es la disputa del sentido. En realidad nosotros estamos en la disputa del sentido. ¿Hasta dónde logramos esa disputa del sentido neutralizar que se considere correcta, o que sea progreso, o que los contenidos parezcan progresistas? No, la disputa de sentido es la que nos permite generar esas barreras contra este tipo de avance. Pero bueno, es una disputa que tiene que ver en términos políticos, tiene que ver en términos culturales y en términos casi te diría globales. La disputa de sentido no es solamente acá en San Telmo, Buenos Aires, y el problema son los cabanos o los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires o los cabanos de la ciudad autónoma. No, son en todas las ciudades, lo vas a ver, ocurre en ciudades de la provincia de Buenos Aires, ocurre en Mar del Plata, ocurre en ciudades medias, Bahía Blanca. Bahía Blanca es una ciudad que como ciudad-estado se quiere separar de la provincia de Buenos Aires. Eso lo tenemos que hablar, eso no se habla, pero todos sabemos que se quiere generar una nueva provincia a partir de la ciudad de la segregación de Bahía Blanca. Entonces, a los urbanistas que están más en el tema, seguro que ya conocen todas estas cuestiones, porque lo dan encima en la disputa de sentido, en las encuestas dan que no se consideran de la provincia de Buenos Aires, están como muy alejados del poder político de la ciudad de La Plata. Es verdad. Bueno, el desafío a la política es esa disputa de sentido. Bien. María, ¿y vos tenías algunas preguntas? Yo para pues si no, arrancamos y digamos, casi en un diálogo, así que vamos a ampliarlo un poco. Sí, estás muteada. Lo que pasa que, bueno, es para un debate porque plantea muchas, digamos, muchas ideas y deja abiertas muchas puertas para seguir profundizando.
A ver, yo voy a leer antes de opinar, porque acá hay gente que quiere consultarte, Carlos, algunas cuestiones. Dale. Sebastián Vini te consulta. Si crees posible, o mejor dicho, qué herramientas o argumentos pueden utilizarse para proponer como patrimonial un edificio que pueda considerarse funcional o que carezca de un gran valor estético. Por ejemplo, puede considerarse más fácil declarar como patrimonio o proteger un edificio con una fachada italianizante o una casona pintoresquista que un edificio industrial. Y después hay otra que dice, bueno, acá Santiago Figueiras, que te dice excelente exposición, Carlos. Quería consultarte cómo crees que puede combatirse el avance avasallante que se está teniendo sobre las tierras públicas, donde los instrumentos como las audiencias públicas, al no ser vinculantes, terminan siendo simples espacios obligados de escucha, pero no de actuación frente a los reclamos de la ciudadanía. Sí. Bueno, con respecto a la primera pregunta, a mí me parece, por ahí tenía otro escrito y otra secuencia de fotos que se llama la defensa del patrimonio plebeyo. El patrimonio plebeyo es el patrimonio de los barrios, pero es el patrimonio no académico, es el patrimonio modesto, es el patrimonio que los propios vecinos deciden que eso es patrimonial. Y no pasa por una cuestión estética, sino pasa por el desarrollo que se ha tenido de determinadas características y dinámicas propias de los barrios. No es un invento mío ni de Basta de Demoler. Eso lo planteó hace más de 10 años el director de Patrimonio de París, acá en un evento que hizo Basta de Demoler, y ellos le llaman patrimonio de proximidad. El patrimonio de proximidad es aquel que los vecinos reconocen como patrimonio. Después la discusión se abrirá al tema académico, al tema pero si los vecinos lo reconocen como patrimonio, ellos ya ahí hacen hacen una burbuja y lo protegen. Entonces, ese patrimonio de proximidad, acá en nuestras normas y nuestra idiosincrasia, no lo protegen. Es así. Es así lisa y llanamente que si no sale desde las propias organizaciones vecinales ese requerimiento, batallando en las comunas, batallando en la legislatura y batallando y haciéndole perder votos al Ejecutivo, ese tipo de patrimonio no sale porque aquí prevalece el patrimonio institucional, que es el patrimonio académico, aquellos que los profesionales deciden que es patrimonio. Y el voto del profesional no es solamente arquitectos, ¿eh? El voto del profesional es un voto calificado. Es toda una discusión que podríamos dar en la justicia, pero sí, ese voto calificado es el que genera el filtro y está todo dado para que sea así. Está institucionalmente cómo se filtra en el gobierno de la ciudad, en la facultad cómo se forman los profesionales, en la práctica cómo se ejerce la profesión. Bueno, por todos los lados hay que desarmarlo y volverlo a armar todo completo. Y con respecto a los espacios públicos y las tierras públicas, la única manera es también, es lo mismo, pero con organizaciones. Si logramos que las redes de vecinos tomen y puedan dar vuelta, como fue el tema de lo que se hizo en la Costanera y cuestiones que tienen que ver con las leyes de doble lectura, que eran son buenas para nada, porque lo que hacen es
al no ser vinculantes, lo único que generan es una toma de conciencia, que eso está bien, y también generan los antecedentes para que en el futuro nuestros historiadores de la ciudad digan, pero acá había un grupo de tipos que pensaban todo lo contrario y perdieron. Y sí, y estaba mejor, y sí, estaba mejor. Bueno, la única manera es derrotar con los votos a las gestiones que piensan que lo que piensan los vecinos no sirve. Vale lo que piensan el que tiene voto calificado, sea un empresario, sea el amigo de la gestión, o sea un técnico que piensa que es así. Eso. Sí, digo, esa, la historia de la Argentina, ¿no? Digo, si uno piensa, si se hubieran hecho las cosas como pensaba Belgrano, si se hubieran hecho las cosas como pensaba Moreno, si se hubieran hecho las cosas como pensaba Dorrego, es como la historia permanente de las buenas ideas, por lo general son derrotadas, ¿no? Por casi las fuerzas más reaccionarias de la Argentina, que son las que terminan por lo general, excepto algunos lapsos que uno ve un nuevo horizonte. En general, lo normal de nuestro país es que las buenas ideas terminan siendo derrotadas, pero en definitiva algunos siempre termina cuestionando la calidad de nuestros resortes democráticos. En definitiva pasa eso, ¿no? Esta democracia delegativa, ¿no? Sí. Donde yo te entrego, tiene más resguardo jurídico una entrega de Mercado Libre que la definición de un voto. Y uno puede entregar un voto y el tipo no tengo ninguna garantía, excepto la votación después de 2 años, ningún respaldo que me lo cumpla, ¿no? Es como yo voto y no hay nada, ¿no? Cuando yo cualquier objeto comercial lo puedo reclamar, un voto, que sería lo más sagrado que debería tener la democracia, y un reclamo. Entonces, digo, en el fondo, todo esto necesitaríamos una calidad democrática de mayor participación y mayor protagonismo social, digo, por ahí buscar, ir olvidando esta democracia delegativa liberal, empezar a Sí, pensar en otro tipo de democracia, ¿no? Eso es lo que cuestionan, de hecho, la democracia participativa. El artículo 1 de nuestra Constitución, la Constitución de los cabanos de la ciudad autónoma, dice, lo explicita, obviamente era como una intencionalidad del grupo constitucionalista, que si uno se pone a repasar los apellidos se cae desmayado. Y yo no lo voy a hacer ahora, pero les recomiendo que vean quiénes fueron de la ciudad y los tipos más importantes y más con una lucidez que plantearon una constitución que no la van a superar los próximos 100 años. Pero y plantea desde el artículo 1 que no solo es representativa, bla, bla, todo lo que es la democracia neoliberal heredada de Urquiza, sino, y de Rivadavia, sino el tema participativo. ¿Y por qué lo plantea? Porque va a romper todo eso, rompe toda esa cuestión. Pero bueno, hay que cambiar, hay que juntarse más. No hay otra manera. Acá, a raíz de lo que vos decís que es tan interesante, porque la verdad que yo me quedo con muchas cosas que estoy anotando y que quiero seguir profundizando, porque en realidad este seminario es para militarlo. Nosotros queremos, decíamos el otro día, después salir a la gira de los Rolling Stones, decíamos, con todo este cúmulo de cosas que han salido en este seminario. La verdad que tenemos que pensar en que vos, o sea, vos cuando vengas a Buenos Aires, Jaime Sorín, Rolo, Marita, bueno, Alejandro, todos los que han, Eugenia, todos los que han participado de estos 5 módulos que creo que sintetizan las mayores problemáticas atravesadas en este momento por una ciudad neoliberal absolutamente excluyente, una ciudad que ya no reconocemos literalmente. Vos estás hablando, haciendo un recuento de una historia que ocurre hace más de 20 años, cuando ustedes empiezan a tener una presencia muy fuerte. Creo que es una de las organizaciones que después se toman como modelo, porque yo me acuerdo que ustedes eran un modelo a seguir, porque la verdad que en ese momento no había tantas organizaciones peleando por lo patrimonial y por la identidad porteña.
Entonces me parece que desde ese cúmulo, desde ese núcleo, digamos, en donde también estaba atravesado por la política, digamos, no solamente por la defensa del patrimonio porque sí, sino que tenía un basamento político, digamos, desde a dónde se quería ir, qué ciudad queríamos, qué estrategia política queríamos para esa ciudad que pudiera expresar esa constitución que finalmente tiene muchos baches, ¿no? Que finalmente no se pudo instalar, digamos. Tiene muchas cosas para rever. El tema de la descentralización es una cuestión, por ejemplo. O sea, la ley 1177, que yo la vivo militando, soy excomunera. Eso que vos decís de descentralizar el presupuesto en los barrios y pensar estrategias para el buen vivir de los vecinos y vecinas, hasta el día de hoy no ocurrió en ninguna gestión, porque lo único que hubo fue una desconcentración de servicios en donde la gente va, hace un trámite en una comuna en donde hay una representación política que no tiene ninguna definición, porque claramente en la actualidad los comuneros y las comunidades están completamente devaluados. Entonces, cuando vos te pones a pensar y a leer lo que esa constitución podría hacer para producir un cambio radical, revolucionario en la Ciudad de Buenos Aires, ves las falencias que estamos teniendo en términos políticos también. Yo digo, y sigo insistiendo cada vez que nos reunimos en este seminario, no podemos seguir centrando la discusión en la legislatura. O sea, ahí sabes que vas a pérdida. Pero además cada vez la discusión está bajando más el nivel. O sea, que yo discuta con un opositor y con un oficialista, pero llegue a niveles de terminar insultando o debatiendo sin fundamentos políticos, digamos, es porque falta algo detrás, o sea, hay falta de representación. Hay mucha gente que está haciendo lo que ustedes empezaron a hacer hace 20 años. Y yo me pregunto, ¿cómo haces para que esa fragmentación de muchísimas organizaciones que están participando, que se llaman, no sé, red de organizaciones de no sé qué, de barriales, o sea, le vamos cambiando el nombre, vamos, venimos, yo participo en 200 organizaciones distintas, ¿cómo haces para juntar todo ese colectivo que en este momento, en un gobierno absolutamente neoliberal, se está volviendo a desarrollar? Porque hay un nivel de participación muy fuerte ahora en los barrios. El tema que tenés las audiencias no vinculantes, tenés determinadas herramientas que no son de democracia participativa, que no tienen que ver con el protagonismo social, sino que siguen concentrando el poder, por supuesto que en los negocios inmobiliarios, en los que realmente mueven la manija de las cosas, ¿no? Vos decís farmacéutico, obviamente. A ver, ¿cómo no nos da vergüenza pensar en una ciudad como la que estamos viviendo, donde las villas no tienen urbanización y van a poner un farmacito? O sea, directamente es descabellado lo que está pasando. Entonces yo digo, hay tantas cosas para ver y tanta fragmentación, y nosotros reproducimos, me parece, de alguna forma políticamente también, el modelo a donde nos quieren llevar. Entonces me parece, ¿cómo hacemos para salir de esa discusión y volver a juntar las partes para poder pensar realmente que si queremos ganar la ciudad, tenemos que tener un proyecto de ciudad en serio? O sea, si no, no lo vamos a cambiar más esto, vamos a seguir con un gobierno de Larreta, un gobierno que, no sé, de García, ¿cómo se llama? De García Resta, no sé, vendrán los que siguen trabajando para que esta ciudad se convierta en un polo de desarrollo inmobiliario en donde no viva nadie, literalmente. Gastronómico. Gastronómico, con nombres rarísimos, que yo decía el otro día, para tomarte un café, vos decías de food truck, para tomar un café más o menos en un bar de la ciudad de Buenos Aires, vos te pedís un cortado y te miran como diciendo, ¿qué me está diciendo esta mujer? No tengo idea de lo que es un cortado. O sea, están pasando cosas, realmente esas son la banalización de la cultura, digamos. O sea, el food truck, el nombre en inglés, viste, los veganos. Yo estoy de acuerdo con el veganismo, cada uno hace lo que considera que tiene que hacer. Pero, a ver, aflojemos un poco, muchachos, porque se está cayendo la ciudad a pedazos. Hay un nivel de desamparo. María, Sí. Igual creo que hay, las redes han generado una explosión, las redes nuevas, incluida la Twitch y todas esas, así como en la música, tenés todo un desarrollo del tipo elegante en todo el territorio nacional y todo el territorio global. En el caso del patrimonio también hay como un tema de un salto cualitativo que se está generando en los grupos más jóvenes. Yo diría, vos te metes en Twitter y encontrás como 20 grupos de distintos lugares que están planteando cosas, a veces que coinciden, a veces convergen y a veces no. Cada uno va por su lado. Y
y los ves cruzados con los de las bicicletas, con los del ambiente, con los de las frutas, con los de las frutales veganos o de los que crecen en el espacio público. Bueno, todo eso yo creo que tiene que tener en algún momento un salto cualitativo y fue, nosotros ya sabemos que el emergente en los 2000 fue el Estado asambleario. Por ahí ahora va a tener otras características, pero es el mismo espíritu. Lo único que hay que hacer es que eso se transforme en una instancia de poder político que permita cambiar las cosas. Y ese es el tema de la maduración e incluso de los cambios generacionales. Yo siempre digo que Madrid estuvo gestionada por el posfranquismo durante 35 años, hasta que entró otra señora que venía del Partido Comunista y Socialista y ganó bien, con mucha diferencia y todo eso. Después perdió, pero bueno, puede ocurrir y se dieron las condiciones para que ocurran. Y yo creo que estamos en distintos procesos que en algún momento van a converger y lo veo, no soy un estudioso de las redes, pero lo veo con una dinámica propia, cómo van apareciendo los temas. Soy un estudioso de cómo emergen esos temas. Intuitivos, no, nada académicos. Pero veo que aparecen temas que están todos vinculados, uno más atado, otro menos atado y articulados entre sí en todo el territorio nacional e incluso transnacional o global. Así que bueno, eso. Ahí tenemos alguna otra pregunta. Estás muteada, María. A ver. Elizabeth Mosconi, bueno, ya estamos muy atrás, ¿no? Que por eso es interesante el concepto de paisaje cultural urbano. Sebastián Vini agradece. Elizabeth Mosconi otra vez dice algo que es muy cierto, dice, quizá ya estamos para que las organizaciones barriales formen parte de lo institucional, comisiones, etcétera, donde se decide qué es y qué no es patrimonio. Elida Soto dice, y con la boleta única, menos valor dado del voto, disfraza las conclusiones. Sebastián Vini dice, sería interesante, pero si se abre la participación de organizaciones barriales, el patrimonio se ampliaría muchísimo más, restringiendo los intereses de quienes especulan. Bueno, creo que parte de lo que respondiste hace unos instantes englobaría estas inquietudes, estas preguntas, pero si querés, Carlos, para finalizar con el módulo, si querés hacer un cierre. No, sí, más que un cierre, yo comparto lo que vos expresaste con respecto a cómo particularmente, porque yo también era un partidario de que la única manera de gestionar una ciudad era a través de las comunas y darle el poder a las comunas. O sea, un modelo de Barcelona, pero más popular todavía. Entonces, eso me quedó demostrado que era imposible en una ciudad donde el poder político se reparte entre barras bravas y presidentes de club de fútbol y eventualmente algún jugador o deportista, y pasan a ser los referentes de esos espacios de todos los partidos políticos. Entonces, a mí me queda demostrado que no, por ahí no va. Pero sí reconozco que hay espacios donde hay potenciales como para tratar de neutralizar eso. Pero para concretarlo tiene que haber un proceso de ofensiva, de
de organización, de unidad, de solidaridad, bueno, y de alguna manera eso hacer un salto cualitativo en las estructuras políticas. No hay otra manera. Eso. Y siempre en todas las charlas terminamos esto, ¿no? Es la ciudad de la gente, la ciudad de los negocios, ¿no? Pasa claro, el negocio es muy fácil que se agrupen ellos y sin duda, cuando hablo de la ciudad de la gente, hablamos de la ciudad de las gentes y de los grupos y de las tensiones, digo, claramente la participación también genera tensiones y genera conflictos y es mucho más difícil a veces organizar a tanta gente cuando acá se juntan 4 o 5 más o menos de la ciudad de los negocios y concilian políticas concretas rápidamente y en columnas, ¿no? A medios de comunicación, sectores políticos, digo. Es mucho más sencillo ese que el camino que nosotros planteamos, digamos, mucho más ilegítimo, ¿no? Pero es mucho más sencillo para ellos concretar, ¿no? Es un poco esa imagen de los Simpsons cuando le venía Bert a Homero con 18 abogados atrás a hablarle. Digo, es ese mundo, ¿no? Vos estás con 13 escarbadientes peleando contra tipos que manejan, como decía Carlos, ¿no? Unos capitales, juegan al golf con los jueces, y vos vas con el expediente y el tipo lo ve el fin de semana en el Yacht Club, o digo, es un mundo muy particular, arrancan con muchísimas ventajas que nosotros, ¿no? Así es. Pero bueno, también un poco el foquismo, lo que dice Carlos, bueno, es una de las herramientas que tenemos, ¿no? La fuerza del pueblo y la presión popular, con todas las implicancias que tiene, me parece unas herramientas que nos permitirían en cierta forma contrarrestar esto, ¿no? Siempre una mezcla, tenemos las charlas con una mezcla de angustia y esperanza, nunca sé. Termino 49-51 en todas, como no sé bien Claro, cómo claro. termino con esto. Lo Pero bueno. Pero del foquismo, o sea, me encantó. Yo voy a militar el foquismo absolutamente. A partir te robo la idea, Carlos, disculpame, vos claro. quedate tranquilo que te la recontra milito, ¿eh? Así que bueno. Bueno. No, son las experiencias. O sea, imagínate que Basta de Moler en algún momento usaba pintura en aerosol y pintaba edificios patrimoniales. O sea, eso era foquismo. O sea, era como, hay que prender fuego esto, y bueno, lo prendemos, punto, ya está. Claro. Y si hay que usar aerosol y si lo que fuera, no importa. El tema era marcar una presencia distinta. Y no lo hizo Basta de Moler como institución. Aparte había grupos que firmaban como Basta de Moler y nunca sabíamos quiénes eran. O sea, hay una posibilidad de que fueran una clandestinidad de las cosas aquellas que están bien. Nosotros nunca los salíamos a combatir. Decíamos, bueno, muchachos, en la próxima no usen pintura de esas características porque hace mierda la superficie. Pero después está muy bien. Sí, es verdad. Cierta desprolijidad siempre es necesaria, ¿no? Todo esto. Bueno. Me encantó porque va subiendo la tensión a medida, este último módulo ya te pone en un lugar así, salgamos a pelear por nuestra ciudad, por una ciudad más justa, ¿no? Hay que empezar a ponerse la camiseta. Un poco lo que contaba Leandro el día que fue, ¿no? Los tipos de violencia acá, hay, ¿no? Una violencia invisible, que es gigante y sumamente expandida, y uno lo que ve siempre es la violencia emergente, ¿no? Que a veces es la irritación de un pueblo, la indignación de un pueblo, que se manifiesta en prender fuego un tacho de basura, pero para llegar a ese punto hay un montón de violencia institucional que se genera por abajo, ¿no? Que a veces está legitimada incluso socialmente, invisibilizada y legitimada por los medios muchas veces, ¿no? Bueno. Bueno, Carlos, la verdad, yo, bueno, no sé, María, ¿algo más? O ya estamos en hora. Súper interesante, yo anoté un montón de cosas que siempre, por supuesto, esto para, como decía María, es para seguir pensando, seguir evaluando,
para transmitir en estos ámbitos de militancia, que en mi caso es mucho la cuestión académica y transmitirle a nuestros alumnos de tanto la Universidad de Buenos Aires como de Avellaneda, digo, ser elementos transmisores de todas las preguntas que nos hacemos, ¿no? Y también y que ellos tienen tanto futuro y tantos años por adelante, no se suban estos discursos hegemónicos de mercantilizar la ciudad, ¿no? Y que lo único importante para medir el éxito y más es el dinero, sino que la vida es muchísimo más interesante y muchísimo más rica si empezamos a pensar y caminar por estos lugares que son más difíciles, más de baldosas rotas, ¿no? Más de gente desangelada, más de historias duras, pero ese camino de la verdad y la realidad, y que nos va a llevar a un futuro mucho menos injusto que ¿no? Así que bueno, cada uno de nosotros hagamos esa docencia. Así es. Así que bueno, hagamos un aplauso, vamos a abrir los micrófonos y como cierra, es el último, además, abrir los micrófonos. A ver si todos Inés y todas puede abrir los micrófonos. A ver, esperen un minutito antes de ir. A ver si cada uno creo que lo puede ir abriendo ahí. Cada uno puede abrir. Así hacemos un aplauso con sonido a Carlos, siempre hacemos silencioso. Gracias. Te escucho. Agradecer, muchas gracias, Carlos. Gracias, Ale. Gracias, María. Igualmente. Gracias a todos. Bueno, la verdad, hermoso terminar con Carlos, y felicitaciones a Alejandro, a Marita. La verdad, Alejandro, un capo total, como armaste el seminario, te lo pusiste al hombro, aprendimos muchísimo, nos llevamos un montón de ideas para seguir, continuar, porque esto tiene que justamente ser un arma, una herramienta, un arma. Mira, Carlos, ya me pusiste, ya estamos empalados. Una herramienta. Esto después se desgraba, pero bueno. Es una herramienta. Viene bien, es un grupo combativo. Es un grupo combativo. No, herramienta, realmente. Y que se repita. Eso es lo que queremos. Y, bueno, que se repita. Bueno, que se repita. Ahora gracias. viene la entrega de certificados, Así que viene la entrega de certificados. Ojalá, Carlos, puedas estar, y vamos a invitar a Jaime Sorín, a Rolo, bueno, a todos y todas los que participaron. La verdad fue un lujo haber tenido panelistas de este nivel, así que bueno, más que agradecidos, agradecidas, y nos debemos ir realmente desgravar, trabajar y profundizar todas las cuestiones que han salido acá, los debates, las discusiones y las ideas que trajo cada disertante. Así que bueno, si les parece, cerramos acá. Un abrazo virtual y ya nos encontraremos en unos días para darnos un abrazo y entregar los certificados. Y en alguna lucha en la calle, entonces, también. No, bueno, eso sí. No, bueno. Eso ya está garantizado. Eso ya está garantizado. Bueno, un abrazo. Bueno, Muchísimas nos gracias. vemos. Gracias. Gracias. Chao, chao.